La ley de Ohm. En este video repasaremos la ley de Ohm. Y en primer lugar, definamos algunos conceptos. Corriente eléctrica. La definimos como el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo, es decir, cuántas cargas eléctricas pasan por segundo. La unidad de la corriente es el ampere, que equivale a 1 coulomb sobre segundo, y se abrevia con la letra A mayúscula. El símbolo de la corriente eléctrica es I, debido a que se relaciona con intensidad. Por último, la corriente en un circuito es contraria al flujo de electrones. Por convención, la corriente es positiva. Otro concepto importante es el voltaje, o fuerza electromotriz, que es la fuerza que mueve las cargas eléctricas y genera la corriente eléctrica. Sus unidades son los volts, V mayúscula. Ten cuidado de no confundirla con la misma variable que se usa V. Y su valor depende de la batería a la cual conectemos nuestros circuitos eléctricos. Otro concepto es la resistencia eléctrica, que es la oposición de un material a conducir una corriente eléctrica. Las unidades de resistencia eléctrica son los ohms. La letra griega omega mayúscula, y es igual a 1 volt sobre ampere. La resistencia eléctrica va a agrupar los diferentes materiales dependiendo de su capacidad para conducir corriente. Los eléctricos son materiales en los cuales los electrones libres permiten que se conduzca la corriente eléctrica y la carga pueda moverse. Los mejores conductores son el cobre, el aluminio y la plata. Los aislantes eléctricos son materiales que se oponen al movimiento de los electrones, por lo tanto, son buenos aislantes y no permiten que la corriente se genere. Ejemplos de ellos tenemos el vidrio, el caucho y la madera. Finalmente tenemos los semiconductores eléctricos, que sus propiedades eléctricas en algunas ocasiones conducen corriente, baja resistencia y en algunas otras tienen alta resistencia. Ejemplos de ellos son el silicio y el germanio. Veamos entonces qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación entre la corriente, la I, el voltaje, V, y la resistencia R de un material. La ley de Ohm establece que para muchos materiales la corriente es proporcional al voltaje de la batería e inversamente a la resistencia del material. Mientras mayor voltaje tengamos, mayor corriente. Pero, mientras mayor resistencia, menor corriente. Un proceso inverso. Matemáticamente, la I, corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. Y a los materiales que obedecen a esta ley le llamamos materiales óhmicos. Si graficamos la corriente contra el voltaje, tendremos una línea recta para los materiales óhmicos. Y la pendiente será el inverso de la resistencia. Por lo tanto, mayor pendiente, la línea verde, tenemos menor resistencia. Y menor pendiente, la línea morada, tendremos mayor resistencia. Los materiales que no corresponden a la ley de Ohm son materiales que cambian su resistencia con el voltaje o la corriente. Y tenemos curvas en nuestra gráfica de corriente contra voltaje. La relación de voltaje y corriente no es lineal. Y el mejor ejemplo de ello es un diodo. Es un clásico de un elemento no óhmico. Veamos un ejemplo de diodo. Una plancha se conecta a un voltaje de 110 volts y consume una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la resistencia de la plancha? De datos tenemos que la I es igual a la corriente de 2 amperes, el voltaje es 110 volts y la resistencia es desconocida. La ecuación de la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, al sustituir, obtenemos que 2 amperes es igual a 110 volts por R. ¿Cómo se despeja la R? Pasa multiplicando a 2 amperes y después 2 amperes pasa dividiendo a 110 volts. Finalmente encontramos que la resistencia de la plancha es de 55 ohms.